Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con el cuarto capítulo de Peter Pan y Wendy, una novela de James Matthew Barrie, un escritor británico. Capítulo 4. El vuelo. Segundo a la derecha y después siempre adelante hasta la mañana. Este, según había contado Peter Pan, era el camino que llevaba al país de nunca jamás, pero ni aun los pájaros que llevan mapas y los consultan en los rincones del viento podrían haber llegado a él con estas señas. Mas Peter Pan era un aturdido y decía las cosas tal como le pasaban por la cabeza. Al principio sus compañeros confiaban en él ciegamente, y era tan grande para ellos el gozo de volar que malgastaban el tiempo dando vueltas alrededor de las veletas de las iglesias o en torno a cualquier otro objeto elevado que hallaran en el camino que había tomado su fantasía. Juan y Miguel volaban en competencia. A Miguel se le había dado una ventaja. Recordaban ahora con desprecio cómo hacía pocos momentos se habían creído seres maravillosos al poder volar en torno de una habitación. Hacía pocos momentos, pero ¿cuántos? Antes de que este pensamiento empezara a inquietar seriamente a Wendy, se hallaban todos volando sobre el mar. Juan pensó que aquel era el segundo mar que atravesaban y aquella la tercera noche de su vuelo. A veces se hundían en la gran oscuridad, otras veces la claridad era esplendente. Tan pronto sentían mucho frío como un calor excesivo. En ocasiones se sentían verdaderamente hambrientos, o acaso lo fingían porque Peter Pan tenía una manera tan graciosa y original de alimentarlos. Consistía esta manera en perseguir a los pájaros que llevaban en sus picos alimento adecuado para las personas y arrebatárselo. Entonces los pájaros le perseguían a su vez y le arrebataban el precioso botín, y así en mutua caza se perseguían durante muchas millas hasta despedirse cariñosamente. Wendy advirtió con cierta inquietud que Peter Pan no parecía darse cuenta de que este fuera un medio muy especial de obtener su pan de cada día, ni de que pudiera haber otros medios más legítimos. Lo que verdaderamente no fingían era tener sueño. En realidad lo tenían, y esto era un peligro, pues en el momento en que empezaban a cabecear, se caían. Esto era algo terrible, que a Peter Pan le parecía muy divertido. «Allá va otra vez», exclamaba alegremente, viendo cómo Miguel caía de súbito igual que una piedra. «¡Sálvale, sálvale!», gritaba Wendy, mirando el terrible mar que estaba debajo de ellos. Instantáneamente, Peter Pan se zambullía en el aire y cogía a Miguel precisamente antes de que llegara al mar. Y era encantador su modo de hacer esto, pero siempre esperaba para ello el último momento, y parecía como si le interesara más demostrar su habilidad que salvar una vida humana. También era Peter Pan muy aficionado a la variación, y el juego que le entusiasmaba en un momento dejaba súbitamente de entretenerle, por lo que había siempre la posibilidad de que, gustándole ahora salvar al niño, al momento siguiente le gustara más dejarle caer. Peter Pan podía dormir en el aire sin caerse, tendiéndose boca arriba y flotando, pero esto era sencillamente porque el chiquillo era tan ligero que si alguien se ponía detrás de él y soplaba, su cuerpo avanzaba más aprisa. «Debéis ser más amables con él», dijo Wendy a Juan cuando se perseguían por el aire, en sus juegos infantiles. «Pues dile tú que no quiera ser siempre el capitán», dijo Juan. Cuando en su juego Peter Pan volaba muy cerca del agua, tocaba al pasar las colas de los tiburones del mismo modo que los chiquillos por las calles deslizan su dedo sobre los barrotes de las verjas de hierro. Los demás no podían hacerlo con buen éxito, y acaso por esto se mostraba él tan presumido y volvía atrás la cabeza para ver cuántas colas de tiburones dejaban ellos de tocar. «Debéis mostraros muy amables con él», repetía Wendy a sus hermanos. «¿Qué haríamos si nos dejara? Volveríamos atrás», decía Miguel. «Y sin él, ¿cómo podríamos encontrar el camino?» «Entonces podríamos seguir adelante», opinaba Juan. «Pero eso sería horrible, Juan. Tendríamos que seguir adelante siempre, siempre, porque no sabemos el modo de detenernos». Era esta la verdad.
Peter Pan se había olvidado de enseñarles el modo de detenerse en el aire. Juan opinó que si este último caso llegaba, lo mejor que podían hacer era seguir siempre adelante, pues siendo la Tierra redonda, era indudable que llegarían de nuevo a la ventana de su habitación. ¿Y quién nos daría de comer, Juan? Yo puedo coger un mordisco de la carne de aquella águila que aquella águila llevaba en el pico, con tanta limpieza como Peter Pan, Wendy. Después de intentarlo más de 20 veces, recordó Wendy, y aunque llegáramos a poder obtener alimento, ya veis que a cada momento tropezamos contra las nubes y las cosas altas cuando él no está cerca de nosotros para darnos la mano. Y aquí hay una ilustración que dice: Miguel, dormido, caía como una piedra. La verdad era que chocaban a cada momento. Sabían ya volar bien, aunque todavía pataleaban demasiado. Pero si veían una nube frente a ellos, cuanto mayor empeño ponían en evitarla, más fatalmente iban a chocar contra ella. Si Nana hubiese estado con ellos, hubiera tenido que vendar la frente de Miguel. En aquel momento Peter Pan se había alejado de los niños, que a aquellas alturas se sentían terriblemente solos. Como él podía ir mucho más aprisa, solía ausentarse con la rapidez de una bala para correr alguna aventura en la que ellos no tomaban parte. Luego bajaba riéndose de algo muy gracioso que había dicho a una estrella y de lo que ya se había olvidado, o bien subía casi cubierto de escamas de sirena pegadas a su traje de hojas, sin poder tampoco decir qué era lo que le había sucedido. Esto resultaba muy fastidioso para niños que en su vida habían visto una sirena. Y si se olvida de todo tan rápidamente, se le ocurrió a Wendy, ¿cómo podemos esperar que siga acordándose de nosotros? La verdad era que a veces, al volver, Peter Pan no se acordaba de ellos o casi los había olvidado. Wendy estaba segura de esto. Lo leyó en sus ojos cuando él pasó por delante de ellos y aún en una ocasión tuvo que repetirle su nombre. «Soy Wendy», le dijo muy apurada. El muchacho se estremeció. «Wendy», murmuró, «te suplico que siempre que veas que te olvido me hagas recordarte diciéndome «soy Wendy», y entonces yo te recordaré». Claro que esto era muy poco satisfactorio. Sin embargo, para enmendarse, Peter Pan enseñó a los niños el modo de permanecer tendidos sobre un fuerte viento que siguiera su camino. Y este fue un cambio tan agradable que después de probarlo varias veces, los tres hermanos se dieron cuenta de que así podían dormir con toda tranquilidad. De fijo hubieran dormido más tiempo, pero Peter Pan, cansándose rápidamente del reposo, gritaba enseguida con su voz de mando: «¡Vámonos de aquí!». Así, con estas pasajeras riñas, aunque siempre retozando y divirtiéndose, se acercaban los niños al país de nunca jamás, al que llegaron después de muchas lunas. Habían ido siempre en línea recta, no ciertamente por la guía de Peter Pan ni de Campanilla, sino porque la isla los aguardaba. ¿Es esta la única manera de poder llegar a las mágicas playas? Ahí está el país de nunca jamás, dijo Peter Pan tranquilamente. ¿Dónde? ¿Dónde? Allí donde apuntan a todas aquellas flechas. En efecto, señalaban la isla a los niños 1.000.000 de flechas doradas, dirigidas por su amigo el Sol, quien quería dejarlos seguros en su camino antes de que llegara la noche. Wendy, Juan y Miguel se alzaron en el aire sobre las puntas de sus pies para ver por vez primera la isla. Aunque parezca extraño, todos ellos la reconocieron enseguida y empezaron a aclamarla, no como una cosa que se ha soñado por largo tiempo y que se ve al fin, sino como un amigo familiar al que se encuentra en el hogar al volver a él por las vacaciones. «Juan, mira la laguna. Wendy, mira las tortugas enterrando sus huevos en la arena. Juan, yo veo tu flamenco con la pata rota. Mira, Miguel, mira tu caverna. Juan, ¿qué es eso que se ve en el matorral? Es una loba con sus cachorrillos. Me parece que uno de ellos es tu lobato, Wendy. Juan, ahí está mi bote todo desfondado. No, no puede ser. ¿No sabes que lo quemamos? Pues lo es. Y mira, mira, Juan. Ya veo el humo del campamento de los Pieles Rojas. ¿Dónde? Enséñamelo. Y por la dirección de los jirones del humo te diré si se dirigen a la guerra. Míralo allí, al otro lado del río misterioso.
Sí, sí, ahora lo veo. En efecto, se dirigen a la guerra. A Peter le fastidió un poco que supieran tantas cosas de la isla, pero si quería dominarlos tenía en la mano el triunfo. No os he dicho ya que el miedo estaba siempre a punto de caer sobre ellos, y llegó al fin cuando las flechas de oro del sol empezaron a retirarse dejando la isla en terrible oscuridad. En los lejanos días pasados en su casa, el país de nunca jamás parecía siempre un poco oscuro y amenazador a los niños a la hora de irse a la cama. Entonces veían en él tierras inexploradas sobre las que se extendían sombras negrísimas. El rugido de las fieras sonaba diferente y sobre todo perdíase la seguridad del triunfo. Alegrábanse entonces los niños de que estuvieran allí las lamparillas y les gustaba oír decir a Nana que lo que veían era solo la repisa de la chimenea y que el país de nunca jamás era una ficción. Claro está que en aquellos tiempos era una ficción el país de nunca jamás, pero ahora era una realidad y no había lamparillas en ella y a cada momento la oscuridad crecía. ¿Y dónde estaba Nana? Durante el vuelo se habían elevado separados, pero ahora se estrechaban acercándose a Peter Pan. El aire descuidado de éste había desaparecido. Sus ojos mostrábanse centellantes y un hormiguero de ideas cruzaba sus mentes cada vez que los niños tocaban el cuerpo leve de su amigo. Estaban sobre la terrible isla, volando tan bajo que a veces rozaban con sus pies los árboles. Nada amenazador veíase en el aire, y no obstante avanzaban lenta y trabajosamente, como si fuerzas hostiles lucharan por impedirles el paso. A veces quedaban colgando en el aire hasta que Peter Pan empezaba a dar puñetazos en él. No nos dejan tomar tierra, explicó. ¿Quién no nos deja?, murmuró Wendy estremeciéndose. Pero Peter Pan quería o no quería o no podía decirlo. Campanilla de Cobre se había dormido en su hombro y él la despertó y la envió al frente. A veces, Peter Pan se balanceaba en el aire escuchando atentamente, con su mano puesta detrás de la oreja, y a veces miraba hacia abajo, con ojos tan brillantes que parecía querer hacer dos agujeros en la tierra. Después de esto, Peter Pan siguió otra vez adelante. Su valor era casi aterrador. «¿Queréis ahora una aventura?», dijo tranquilamente a Juan. «¿O bien os gustaría tomar primero el té?». Wendy dijo que prefería tomar el té primero y Miguel apretó agradecido su mano, pero Juan, que era más valiente, dudó. «¿Qué clase de aventura sería?», inquirió con precaución. «En las pampas, precisamente debajo de nosotros, hay un pirata dormido», explicó Peter. «Si queréis, podéis bajar a matarle». «Yo no lo veo», dijo Juan después de una larga pausa. «Yo sí. ¿Y si se despertara?», dijo Juan con voz ronca. Peter Pan contestó indignado. «No creerás que voy a matarle mientras esté dormido. Primero le despertaría y le mataría después, así lo hago siempre». «¿De veras? ¿Y matas muchos?». «Los mato a toneladas». Juan exclamó: «¡Qué delicia!», pero decidió también que le dieran el té antes de la aventura. Preguntó si había en aquel momento muchos piratas en la isla, y Peter Pan le contestó que nunca había habido tantos. «¿Y quién es ahora el jefe de los piratas?». «El capitán Garfio», repuso Peter Pan, y al pronunciar aquel nombre odioso, su rostro se puso muy serio. «Jaime Garfio, precisamente». Entonces Miguel se echó a llorar, y aún el mismo Juan, al hablar, tartamudeaba de miedo, pues todos ellos conocían la terrible reputación del capitán Garfio. «Es el contramaestre de Barbarroja», murmuró Juan roncamente. «Es el peor de todos. Es el único de quien tuvo miedo a Barba Azul». «Ese es precisamente», asintió Peter. «¿Y cómo es? Es muy grande». «No tan grande como era». «¿Qué quieres decir?». «Que yo le corté un pedazo». «¿Tú?». «Sí, yo», dijo Peter con viveza. «No lo he dicho por ofenderte». «No, si no me ofendo». «¿Y qué pedazo le cortaste?». «La mano derecha». «Entonces ahora no puede luchar». «Vaya si puede luchar». «¿Será zurdo?». «En lugar de la mano derecha lleva un garfio de hierro y con él agarra». «Agarra». «Atiende bien, Juan», dijo Peter. «¿Me entiendes?». «Sí». «Se dice sí, señor». «Sí, señor». «Hay una cosa», explicó Peter, «que todos los chicos que me sirven me deben prometer y que por lo tanto tú debes prometerme». Juan palideció.
Lo que debes prometerme es que si nos encontramos en lucha con el capitán Garfio, me lo dejarás a mí. Te lo prometo, dijo Juan con toda lealtad. En aquel momento se sentían menos atemorizados porque Campanilla volaba con ellos, y a su luz podían verse unos a otros. Por desgracia, el hada no podía volar con tanta lentitud como ellos, y por lo tanto tenía que dar vueltas y vueltas formando un círculo en el cual se movían los niños como en una aureola. A Wendy le gustaba esto muchísimo, hasta que Peter Pan explicó el inconveniente que tenía. Me dice el hada, dijo, que los piratas nos vieron antes de que viniera la oscuridad y que han sacado el gran Tom. ¿El gran cañón? Sí. Como ven la luz de Campanilla, es fácil que adivinen que estamos cerca de ellos y que disparen. Wendy, Juan, Miguel. Di a Campanilla que se vaya enseguida, Peter, exclamaron los tres simultáneamente, pero el chico se negó. Campanilla cree que hemos perdido el camino, explicó Altanero, y está muy asustada. No supondréis que voy a dejarla sola ahora que tiene miedo. El círculo de luz se rompió por un momento y Peter Pan recibió un cariñoso pellizco. Dile entonces, suplicó Wendy, que apague su luz. ¿No la puede apagar? Es esta una de las cosas que no pueden hacer las hadas. Su luz se apaga por sí sola cuando ellas se duermen, lo mismo que la de las estrellas. Entonces dile que se duerme enseguida, casi ordenó Juan. Campanilla no se puede dormir cuando no tiene sueño. Es otra de las cosas que las hadas no pueden hacer. Pues me parece, gruñó Juan, que estas son las únicas cosas que ahora sería oportuno que hiciera. Y en aquel momento Juan recibió un pellizco nada cariñoso, por cierto. Si uno de nosotros tuviera un bolsillo, dijo Peter Pan, podríamos meterla dentro de él. Pero como los tres habían partido tan deprisa, ninguno de ellos llevaba bolsillo. Peter Pan tuvo una idea feliz: el sombrero de Juan. Campanilla se prestó a viajar dentro de un sombrero siempre que fuera llevado en la mano, aunque lo que ella quería era que la llevara Peter Pan. Juan fue quien la llevó. Al poco rato Wendy tomó el sombrero porque Juan se quejó de que al volar le chocaba contra las rodillas, y esto, como veremos, fue un contratiempo, porque Campanilla de Cobre no quería tener nada que agradecer a Wendy. En la negra copa del sombrero de Juan quedaba la luz del hada completamente escondida, y los niños seguían volando en silencio. Era aquel el silencio más absoluto que ellos podían recordar, y que se interrumpía solamente de cuando en cuando por un lejano rumor de agua que Peter Pan les explicó era producido por las fieras al beber en el río. Otras veces oíese un áspero sonido que ellos imaginaron podía ser de las ramas de los árboles al rozar unas con otras, pero que Peter Pan les explicó que era producido por los pieles rojas, que afilaban sus cuchillos. Hasta estos ruidos cesaron. Miguel no podía soportar aquella soledad. Si al menos hubiera algo que hiciera ruido, exclamó. Como en respuesta de este deseo, atronó el aire en más tremendo estampido que nunca habían escuchado los niños. Los piratas habían disparado el gran Tom contra ellos. El rugido del cañón resonó en las montañas y los ecos parecieron gritar de modo salvaje. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? De este modo, los tres niños, aterrorizados, aprendieron la diferencia que hay entre una isla ficticia y la misma isla convertida en realidad. Cuando al final quedó todo tranquilo, Juan y Miguel se encontraron en la oscuridad. Juan pisaba el aire maquinalmente y Miguel, sin saber cómo se flotaba, se hallaba flotando. ¿Estás herido?, murmuró Juan con voz trémula. No lo sé todavía, contestó Miguel, también temblando. Nosotros sabemos que ninguno de ellos estaba herido. Peter Pan había sido empujado hasta el mar por el viento agitado por el disparo, mientras Wendy había sido lanzada hacia arriba, sin otra compañía que Campanilla de Cobre. Habría sido un gran bien para Wendy que en aquel momento se le hubiera ocurrido tirar el sombrero. Yo no sé si aquella idea se le ocurriría de súbito a Campanilla o si la habría planeado ya por el camino. Lo cierto fue que el hada asomó por fuera del sombrero y comenzó a atraer a Wendy hacia su perdición. Campanilla no era del todo mala, mejor dicho, aunque a veces era muy buena, ahora obraba como si fuera mala. Las hadas no pueden ser sino malas o buenas, porque como son tan pequeñitas, no tienen, por su desgracia, sitio para albergar más que un solo sentimiento. Les está permitido, no obstante, cambiarlo rápidamente. En aquel momento, Campanilla de Cobre sentía horribles celos de Wendy. Lo que en su encantador tintineo decía:
No podía Wendy comprenderlo, y aunque creemos que por una parte eran terribles insultos, sonaba dulcemente, mientras el hada, volando hacia atrás y hacia adelante, quería decir sencillamente sígueme y todo irá bien. ¿Qué podía hacer la pobre Wendy? Inútilmente llamó a Peter Pan, a Juan y a Miguel. Les contestó solamente el eco burlón. Aún no sabía Wendy que Campanilla de Cobre la odiaba con el odio feroz de una mujer de verdad. Por ello, aturdida y vacilante en su vuelo, siguió el de Campanilla que la conducía a la catástrofe. Bueno, terminado el capítulo 4 de Peter Pan y Wendy, y aquí está una ilustración. Que tengan buenas tardes todos los que me escuchan.